hay que atenerse, sino es fundamentalmente una persona, la persona de Jesucristo. El tema es amplísimo, como todos los que hemos estado considerando, y dentro de ese océano en el que podríamos estar toda la vida buceando, nos concretaremos a los tres aspectos fundamentales del misterio de Cristo. Cristo encarnado, Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre en virtud de este misterio, Cristo sacrificado como Salvador que ofrece al Padre la ofrenda de amor que nos purifica y nos salva, y Jesús sacramentado que ha querido quedarse en la sagrada hostia, en el cáliz, para hacer nuestro alimento y como un anticipo de la unión con Él en la eternidad. Comenzamos por el misterio de la persona de Jesús de Nazaret. Él predicó en la región de Galilea, al norte de Tierra Santa, una región habitada por personas de muy distinta procedencia, fundamentalmente judíos, una región lejana al centro religioso político de Israel, donde habitaban fundamentalmente escribas y fariseos que desde el principio le declararon la guerra por la particular enseñanza que hace de quién es Yahvé, su Padre, y su misericordia. Elige, por tanto, la región del norte, y ya desde el comienzo de su predicación, su figura fue rodeada de un cierto misterio. Él voluntariamente así lo quiere, con una pedagogía divina, por dos razones fundamentales. Primero, porque si de entrada a aquella gente sencilla a la que le vine a predicar, particularmente a los discípulos, si en un primer momento se hubiera presentado como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, en ese momento los pobres apóstoles hubieran, junto con la gente sencilla, hubieran caído en tierra para no levantarse jamás, porque ellos tenían una noción de Dios muy concreta, según la cual no se puede ver a Dios y seguir vivo. Así aparecía desde el Sinaí, en aquella primera expresión clara del nombre de Dios a Moisés. Distintos momentos del Antiguo Testamento lo manifiestan. Personas que son elegidas por Dios para recibir sus mensajes quedan como apabulladas, como los padres de Sansón, que cuando su mamá recibe la noticia de que por fin podrá concebir, parte de Dios, porque la mamá de Sansón va y le dice, dame un hijo, me muero. Entonces, bueno, la maternidad en Israel era toda una gloria, y la mujer casada que no tenía hijos se consideraba como dejada de la mano de Dios, y no era así, aunque así se pensaba. Entonces se hace, por la gracia de Dios, fecundo el seno de la mamá de Sansón, y entonces va, se lo dice a su marido y su marido reacciona diciendo, mujer, hemos visto a Dios, moriremos. Entonces Cristo quiere evitar que la gente se sienta apabullada. La otra razón es porque poquito antes de su llegada habían circulado pues una serie de ideas sobre el futuro Mesías anunciado desde muy antiguo, 19 siglos antes. Habían circulado las ideas por parte de algunos rabinos de que cuando vendría el Mesías, esperado de todas las naciones y especialmente de Israel, habría un mundo distinto. Tendría Israel de independencia respecto de Roma, la odiada potencia que los dominaba, y pues ese Mesías se había ligado a un líder político religioso,
que vendría a solucionar los problemas de Israel, y Jesús no se identifica con esa noción de un Mesías más, pues, como le propone la primera tentación del demonio, ¿verdad? Que convierta las piedras en pan y entonces sí podrá solucionar los problemas de la humanidad, empezando por él mismo. De manera que dos razones muy poderosas para que Jesús rodeara su persona de un cierto misterio. Su yo más profundo, pues se manifiesta solo conforme va pasando el tiempo y va ilustrando a los apóstoles sobre quién es él. De manera que su predicación, sus milagros, su amor a los pobres, a los marginados, su anuncio de, pues, ser el enviado de Dios, su unión con él, continuamente presente en su oración, el hecho de que llame a su padre con la palabrita que un niño judío apenas puede pronunciar cuando empieza a hablar, Abba, todo eso va a provocar una especie como de reacción, como una especie de shock entre todos aquellos que lo escuchan. Los fariseos buscan también escuchar sus palabras, pero con la intención de desautorizarlo, por esto que ya considerábamos, que desde el principio ese carpintero de Nazaret les parecía como, pues, un impostor, ¿no? Nada que hasta... Doctor, Sí, perdón, antes de que continúe, podríamos dejar de compartir y volver a entrar. Lo que pasa es que la presentación cara a nosotros se ve a la mitad. Se ve ah, mucho, está como maximizada la pantalla. sí. Y entonces, dejo de compartir, Dejamos de compartir sí, ya, y en su presentación de PowerPoint, sí, asegurarnos que el tamaño de la presentación está en 100%, no más, 100%. 100%. Bien, pues según yo ya está. Ok, ¿Es así? y entonces ahora sí volvemos a compartir. Pero ahora ya no me aparece la banda donde me permite compartir. Cierre, no sé si tenga habilitado el chat, si se vea mucho más grande el chat, de un clic sobre la pantalla, Sí. sobre donde nos vea a nosotros, Ah, y no, ahora sí vaya hacia abajo. es que no los veo a ustedes ahora. ¿Está en la reunión de Hangout Meet? Sí. Ah, ahora te veo a ti. Ok, Entonces, porque ahora sí en la parte de abajo debería de sí, aparecer la banda. sí aparece ya. Ok, Entonces, mostrar pantalla, sí, una ventana, así es. compartir. Sí, Y ahora, listo, vemos perfecto. Gracias. bien, pues entonces, continuamos. A la mitad de su ministerio, al año y medio de haber iniciado su labor de manifestar la buena nueva, lleva a los discípulos a una región al norte, que se llama Cesarea de Filipo, que ahora no está ya en Tierra Santa, sino en el país en lo que hoy no es precisamente, forma parte de Israel, sino de Arabia. El caso es que allí, eh, en soledad con los suyos, hace una pregunta a bocajarro. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Evangelio de San Mateo lo recoge este pasaje en el capítulo 16,
pasaje importantísimo. Nos dice textualmente: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, aquí Jesús pregunta sobre la opinión pública que en esos momentos existe sobre él. Y pues hay confusión, ¿verdad? Algunos lo identifican con Juan el Bautista porque pues tenía un estilo de vida sobrio, muy parecido al del precursor. Otros lo identifican con Elías porque en el Antiguo Testamento se manifiesta que Elías ascendió al cielo y volvería, y consideraban que Jesús era Elías que había vuelto. Así lo va a considerar mucha gente. Otros lo identifican con profetas de gran prestigio como Jeremías. Y en ese momento Cristo aprovecha para presentar a sus apóstoles la gran cuestión. A bocajarro les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y nos dice San Mateo: Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por boca de Pedro, ilustrado por la acción del Espíritu Santo, tenemos la verdadera noción de quién es Jesucristo. Estas palabras que recoge San Mateo aparecen en la Basílica de San Pedro, en el friso que recoge todo este pasaje tan importante. Bueno, que vemos a Jesucristo manifestando primero que nada a los suyos quién es Él, frente a esas distintas opiniones que en nuestros días siguen a veces circulando. Personas que solamente consideran que es un hombre extraordinario, un líder, una capacidad de conseguir adeptos formidable, pero al fin y al cabo un hombre, o quienes consideran, como antiguamente se consideraba, que era pues una especie de pues intermedio entre Dios y el hombre, ¿no? Herejías que han circulado desde que pues Cristo subió a los cielos. De manera que lo que es importante subrayar desde ahora es que Cristo es un personaje rigurosamente histórico. No es un mito, no es una leyenda, no solamente es un personaje que es suficientemente atestiguado por distintas fuentes, sino que es pues, la persona que en la antigüedad más testimonios poseemos. Tenemos fuentes judías, muy importante el testimonio de Flavio Josefo, un historiador del judaísmo que es contemporáneo de los apóstoles, y en un libro muy importante que se llama Antigüedades de los Judíos, escrito hacia finales del siglo I, habla de Jesús como un hombre sabio, que es denunciado ante Poncio Pilato, la autoridad romana, y subraya la fidelidad de los cristianos a su maestro. Otras muchas fuentes judías existen, como un rabino llamado Marasar Bar Serapión, y el Talmud, que es un conjunto de comentarios a los principales textos del Antiguo Testamento, donde se habla de un rebelde del judaísmo llamado Jesús de Nazaret. Es un testimonio pues importantísimo, pues, porque ninguno de ellos siguieron a Jesús y sin embargo manifiestan su existencia. También hay fuentes romanas, porque cuando Jesús vino a la tierra, Israel, como ya veíamos, estaba dominado por la gran señora Roma, ¿no? El extremo oriental del imperio era lo que es hoy Tierra Santa, y allí ejercía su poder el imperio romano a regañadientes, porque no sacaban mucho provecho de aquella tierra que en su mayoría era desierto, pero que cuando los historiadores romanos hablan de aquel momento, el siglo I,
siempre en los principales historiadores, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, todos ellos nos hablan de la presencia de Jesús de Nazaret. Bien, pues no solamente es un personaje histórico, sino que es un hombre que ha marcado la historia, ¿no? De manera que ningún personaje de la historia ha influido tanto como Jesucristo, aún desde el punto de vista meramente humano. La persona de Jesucristo, como ya señalábamos, es de una riqueza pues inabarcable. De allí que en la Sagrada Escritura se le dé distintos nombres. Hay un tratado clásico de Fray Luis de León que detalla cada uno de ellos, de esos nombres, que son más de 30 en el conjunto de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo. Destacamos los 4 principales. Jesús, que significa Dios salva, expresa la identidad entre la persona de Jesucristo y su misión. Mesías, que significa en griego ungido, en griego Mesías se dice Christos, es el ungido por excelencia porque el Espíritu Santo ha venido sobre él para darle la misión de nuestro Salvador, como lo manifiesta el mismo Cristo al inicio de su ministerio. Es el Hijo unigénito de Dios. Él se refiere continuamente a Dios como mi Padre, cosa que pone rabiosos a los rabinos que consideraban que Dios es aquel que los cielos y los cielos no son capaces de contener. Tenían una visión especialmente trascendente de Dios y no podían concebir que alguien como un carpintero de Nazaret le llamara mi padre, Abba. Y este título, Hijo unigénito de Dios, indica que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, con lo que ya nos introducimos en el misterio de Dios unitrino. Es el amante, el Padre, el amado, el Hijo, la segunda persona, y el amor, el Espíritu Santo. Se le llama también desde el inicio de su predicación y aún antes de que naciera, en labios de la prima de Santa María Isabel, le llama mi Señor, refiriéndose a Cristo, ¿no? Es la palabra que usan los judíos para referirse a Dios, Kyrios en griego. Otro título es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entre todos los títulos que se le dan a Cristo, él prefiere uno que aparece, que es muy poco frecuente, aparece en el libro de Daniel, que es Hijo de Hombre. ¿Por qué prefiere este título? Por lo que ya señalábamos al principio, que él rodea desde un cierto misterio su persona, porque no quiere que lo identifiquen con un Mesías político. Y el haberse autonombrado Mesías tenía ese peligro. Solo lo hará en estos diálogos ya muy cercanos a su pasión, el que mantiene con la samaritana y con el ciego de nacimiento que veíamos los domingos pasados. Allí sí se manifiesta como Mesías, pero en el conjunto de su predicación, el título elegido por él será Hijo de Hombre, que manifiesta su verdadera humanidad. De manera que nos dice el Catecismo, él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido, que ha bajado del cielo. Es el Mesías crucificado y después resucitado. Es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Vamos a ayudarnos de este clip para manifestar en resumen lo señalado hasta ahora.
Padre, no se está escuchando el video. Humana que comparte. Perdón. Gracias. ¿Cómo es diferente Jesús de los fundadores de otras religiones? Hay muchas tradiciones religiosas con sus respectivos fundadores. Lao Tse, Buda, Guru Nanak y por supuesto Jesús. ¿Por qué debemos de prestar atención a la palabra de Cristo y a esta sobre todas las demás? Para iniciar, vemos que Jesús es diferente de todos los demás fundadores. ¿Por qué? Bueno, mientras los otros hablan sobre Dios, los dioses o lo divino, Jesús afirma radicalmente ser Dios. Él lo hace, por ejemplo, al perdonar los pecados, o cuando se refiere al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento como Él mismo. Esta afirmación extraordinaria de que Jesús no es un invento tardío de los discípulos se encuentra en el centro de todo conflicto con sus contemporáneos. Por esta razón, puede descartarse la siguiente idea. Jesús no es uno entre muchos sabios maestros de la historia humana que comparte algunos conocimientos interesantes sobre lo divino. No, él no quería ser entendido de esta manera. Hizo una afirmación, una bastante fuerte, al decir que él es hijo de Dios. Y esto nos deja con tres posibles explicaciones. Si Jesús dijo y creyó que era el hijo de Dios, pero no lo era, entonces la primera posibilidad es que Jesús era un lunático. Pero no uno de esos lunáticos amables saltando en un campo de flores con una túnica, sino un maniático bastante peligroso. La segunda posibilidad es que si Jesús dijo que era el Hijo de Dios, pero sabía que era una mentira, entonces Jesús era un astuto embustero, engañando a las personas con blasfemia y mentiras. En la tercera posibilidad, si Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, en realidad, Él era el Hijo de Dios. Esas son las tres opciones que se presentan. ¿Cuál es la que encaja con la realidad? ¿Cuál opción es la más coherente? ¿Es acaso el mensaje de Jesús sobre el amor perfecto a Dios y amor al prójimo y la disponibilidad a perdonarnos, compartir, encontrar a los enemigos con el amor, el mensaje de un loco? ¿Es acaso su actitud y disposición a la muerte la de un demente desconectado de la realidad? La realización de parábolas maravillosas acerca de Dios y su Reino Unido realmente provienen de un hombre sin cabeza clara. ¿O su vida muestra a un hábil mentiroso estafando y engañando a las personas? ¿Cuál sería el motivo? ¿Dónde está su ganancia? ¿La riqueza, el reconocimiento y el poder terrenal? ¿Dónde capitalizaría todas sus mentiras? ¿Cosecharon sus discípulos los beneficios de su engaño? Parece que ni la descripción lunática o la de mentiroso encajan en la figura de Jesús. La claridad y la belleza de su mensaje equivalen mucho más a la aclaración actual que él hizo. ¿No son sus palabras y acciones buenas como para pertenecer al Hijo de Dios? Jesús, lunático, mentiroso Señor. Aquí no hay muchas posibilidades para equivocarse. Y pues entonces, abordamos ahora las cuestiones fundamentales, teniendo a la vista lo que ya hemos señalado al respecto. Veíamos que no fue un líder político el esperado por muchos de sus contemporáneos. No cumplió las expectativas mesiánicas de un liderazgo pues, que vendría a convertir a Israel en el país de la abundancia y a solucionar todos sus problemas políticos, económicos y sociales. Nada de eso. ¿A qué vino Jesús al mundo? A revelarnos quién es Dios. ¿De dónde vino? Vino de la luz inaccesible donde habita Dios. A Dios nadie lo ha visto, dice San Juan. Solo el Hijo de Dios es el que nos lo ha revelado. Por eso se le llama a Jesucristo en el mismo cuarto evangelio, luz de luz.
¿Y quién era su padre? Ya hemos señalado como el que Jesús se dirigiera al Padre Eterno en el término sencillísimo de Abba, que equivale a decir papá o casi mejor papito. Aquello irritaba a los cultos de Israel y fue la razón fundamental de la oposición de escribas y fariseos y lo que lo condujo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Israel no podía condenar a nadie a la muerte, ya que por ser Roma la que administraba justicia, estaba reservado a la potencia de la gran señora Roma el, el derecho a condenar a muerte. Entonces, a Jesús se le va a seguir un doble proceso religioso por parte de los líderes, escribas y fariseos, y un proceso político ante Poncio Pilato. En el proceso político se le acusa de levantar a la gente en contra del emperador y en contra del procurador romano, que era él, cosa falsa. Ese delito estaba condenado por Roma como condena a muerte, y a eso se le acusa frente a Pilato. Pero en realidad la acusación que se le hace, que lo condena a muerte por parte del Sanedrín, que era el consejo de escribas y fariseos, era por llamarse hijo de Dios y dirigirse al Padre en términos de el que ya acabamos de señalar, Abba. Aquello era considerado una blasfemia, y en el proceso que sigue ante la autoridad judía, los sumos sacerdotes Anás y Caifás le hacen la pregunta fundamental: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús responde: tú lo has dicho. Y menciona cómo habrá de venir entre los ángeles del cielo a juzgar el mundo como Hijo de Hombre y Mesías. Aquello hace que los sanedritas, los miembros de este consejo religioso político, se rasguen las vestiduras como una especie de abominación y lo declaran reo de muerte. Pero ellos no tenían esa potestad, sino que tienen que acusarlo de otra cosa ante la autoridad política. De allí que Pilato se encuentre desconcertado, sabe que lo han entregado pues por una cuestión meramente religiosa que a él no le incumbe, y que, sin embargo, Pilato no será capaz de defender la inocencia del Salvador. De manera que nos muestra el rostro de su Padre en las parábolas de la misericordia, que son como el corazón de todo el Evangelio. Esta manifestación de quién es Dios nos va a suponer más adelante todo un capítulo que resulta fundamental, puesto que esto es a lo que ha venido Jesucristo, a manifestarnos quién es Dios. Es su tarea fundamental. Y pues entonces, ¿qué nos trae Jesucristo? No nos trae la abundancia material, como ya han pensado tantos de sus contemporáneos. Nos trae ni más ni menos que a Dios. Su corazón abierto es la manifestación de esa plenitud de amor. Los ojos de Cristo son la mirada del Dios que nos ama y es el Salvador que todo hombre busca. Desde el inicio de nuestro curso hablábamos de el conjunto de la historia humana, que puede resumirse en la búsqueda pues de el rostro de Dios, puesto que todo hombre religioso, ya lo señalábamos y lo subrayábamos desde el principio. San Agustín recoge en una frase inmortal, aquello que lleva al hombre a preguntarse sobre
sí mismo y sobre Dios. Nos hiciste, Dios mío, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Bueno, pues antes de que el hombre pueda buscarlo, Cristo nos manifiesta que Dios nos ha buscado. Como dice el Papa Francisco, nos ha primereado, Él se ha adelantado, y por eso viene a nosotros manifestándonos en su persona humilde el amor que Dios nos tiene desde toda la eternidad. De manera que mucho más allá de nuestra capacidad de buscar a Dios, Jesucristo se nos manifiesta como el Dios que habita en una luz inaccesible y que se hace presente en el rostro de Cristo. Uno de los apóstoles, Felipe, cuando Cristo está por despedirse en la última cena, empieza a manifestar Cristo que vuelve al Padre. Felipe toma aquella expresión como al hilo y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, en un tono como de una cierta queja, diríamos, le dice, Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre. De manera que aparece en el Evangelio como verdadero hombre, con todas las limitaciones que supone el ser persona humana. Tiene hambre, sed, experimenta cansancio, es tentado por el demonio, así como Adán fue tentado y pues sucumbió a la tentación, le hizo más caso al demonio que a la palabra de Dios. En cambio, Cristo recorre el camino opuesto al de Adán, venciendo al enemigo en su condición de ser humano sin hacer recurso a su condición divina. Pero que comparte todo con nosotros excepto el pecado. Este misterio del Dios hecho hombre se denomina encarnación, que no significa que Cristo sea en parte Dios y en parte hombre. Tampoco significa que sea una especie de mezcla, sino que la encarnación supone que el Verbo de Dios, que es Dios desde toda la eternidad, empieza a ser hombre al tomar la carne en la plenitud de los tiempos, como llama San Pablo al momento cumbre en el que Cristo viene a nosotros, enviado por el Padre para nuestra salvación. De manera que tenemos en Jesús que, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, no deja de serlo en ningún momento. Tiene en sí dos naturalezas sin mezcla, sin confusión. Dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, la persona del Verbo. Así las cosas, este misterio se denomina unión hipostática, es decir, en la persona del Verbo, hipóstasis en griego significa persona, que su unión es una unión personal. En la persona del Verbo tenemos dos naturalezas. Así las cosas, Cristo es uno en dos, es decir, como hombre tiene inteligencia humana y voluntad humana, como Dios tiene la voluntad misma del Padre y del Espíritu Santo y la inteligencia del Padre y del Espíritu Santo. Es uno con Dios en tanto que es el Verbo de Dios y es uno con nosotros en tanto que es verdadero hombre. Así las cosas, en un pasaje que veremos pronto en Semana Santa, que parece ya desde el inicio de su pasión, que es la agonía de Cristo en Getsemaní, se ve claramente esa doble naturaleza de Cristo en la persona del Verbo. Cristo que está disponiéndose para la pasión y que manifiesta como ser humano, pues su temor, su miedo, su
se retrae ante lo que le espera, un sufrimiento que lo llevará a ser, pues, retablo de dolores, como lo llama también la Escritura. Es decir, todo aquel pecado de la humanidad viene sobre sus espaldas. El Padre dispone que sea Él el que pague por nosotros y Él se resiste a aquel destino tan lleno de dolor y sobre todo al tener todo ese pecado sobre sus espaldas. Y entonces manifiesta al Padre: si es posible que pase de mí este cáliz. El cáliz es una expresión pues muy ligada a las tradiciones de los hebreos para hablar de una misma suerte de dos personas, ¿verdad?, que beben en la misma copa, comparten la misma suerte. Entonces pase de mí este destino de sufrimiento, es lo que le viene a decir. Y pues él suda sangre ante todo lo que le espera y termina cediendo. En su voluntad humana se resiste a sufrir como hombre que es verdadero, pero termina adhiriéndose a la voluntad del Padre, que es también la suya, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos por tanto dos voluntades: la humana que se resiste al sufrimiento y la divina que se une al Padre, al Espíritu Santo, en ese gesto de amor que nos salva, porque Cristo es puesto, por así decir, como el Cordero que es ofrecido en vez de nosotros, eh, para que de allí se derive nuestra salvación. De manera que en Jesucristo tenemos una sola persona, la del Verbo, dos naturalezas, por tanto, dos inteligencias, dos voluntades, la humana y la divina, puesto que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese misterio profundo, profundísimo, lo llama la teología unión hipostática, es decir, unión en la persona. Con sus obras manifiesta su condición divina. Habla claramente de cómo es el Mesías esperado. Completa la ley del Antiguo Testamento. Durante toda esa historia de la salvación que hemos repasado al hablar de la Biblia, veíamos cómo desde Abraham Dios promete pues la instauración de un pueblo, y mucho antes, desde la expulsión de nuestros primeros padres después del pecado original, prometió un Salvador. Es decir, la espera del Salvador es de siglos, ¿no? Lo del pecado original y el pasaje misteriosísimo del paraíso terrenal no se puede situar en la historia, es metahistórico, pero sabemos que cuando empieza la historia de la salvación con la llamada de Abraham, ya aparece la esperanza en un Mesías Salvador. Cristo cumple esa esperanza. Se manifiesta como Señor del sábado porque es el mismo que en el sábado descansó, es decir, como Dios que es, ¿verdad?, y le da al sábado su verdadero sentido, que es para los cristianos es el domingo, que es el momento de estar con Dios, ¿verdad?, el descanso de Dios. Y como nuevo Abraham, no como nuevo Moisés, funda un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que está unida íntimamente a él de una manera misteriosa. Y pide que se crea en él como se cree en Dios. De manera que vemos que a lo largo de toda su predicación va manifestando su condición humana, que los apóstoles y todos los que lo escuchan pues pueden constatar vivamente, de manera patente, y manifiesta su condición divina, como veremos, muy especialmente al realizar milagros, el mayor de todos su resurrección. Como veremos, los milagros son signos, ¿no?, en esa misma pedagogía que tiene Jesús de no manifestarse pues de entrada como pues un Mesías al estilo político. Es muy cuidadoso a la hora de realizar milagros, pide
Y los milagros, como veremos, tienen siempre un sentido de manifestar quién es Él. Por ejemplo, cuando le llevan a un paralítico en una camilla y que quitan parte del techo, seguro era la casa de Pedro, aunque el Evangelio no da ese detalle, pero todo parece indicar que es así. Las casas en Israel permitían quitar ese tejado que estaba hecho muchas veces de paja, y descienden a aquel muchacho porque no había otra manera de presentárselo. Cuando lo tiene delante, Jesús afirma: tus pecados te quedan perdonados. Aquello provoca un desconcierto. Se miran a los ojos los escribas y fariseos que se han colado allí donde Cristo está predicando y empiezan a pensar mal, pero ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús se adelanta, les manifiesta que es capaz de leer el corazón y les dice: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, muchacho, yo te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que Cristo, como Dios, anuncia el perdón de los pecados. El muchacho escucha aquello y se sentiría reconfortado, aunque muy probablemente lo primero que quisiera es pudiera restablecerse sus miembros, poder recobrar pues la capacidad de caminar. Pero Cristo procede con una pedagogía muy sabia. Se ocupa de lo más importante, que es el alma. Y el alma pues está a oscuras por el pecado, y lo primero que hace es perdonar y restablecer la vida de esa alma con su absolución. Pero aquello sienta mal a los oídos de los que lo escuchan, escribas y fariseos, y él mismo aprovecha aquello para dar una lección de quién es él. El perdón de los pecados no es patente porque el alma no se ve, es una realidad metafísica, y el perdón tampoco. La salud del alma no es patente tampoco. Entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, es decir, para que vean que es Dios, yo te lo digo, muchacho, levántate. Es decir, eso sí que es patente, el restablecimiento de los miembros tullidos de aquel muchacho. De manera que ese es el sentido de sus milagros, manifestar su identidad. Se manifiesta también, como veíamos en el proceso ante Anás y Caifás, como juez del universo. De manera que el Papa se pregunta: ¿quién es Jesús? Es Él, el Hijo de Dios hecho hombre. Es el Mesías que esperábamos. Es el Salvador del mundo. El camino, la verdad y la vida. Es el amigo íntimo que nos conoce de lejos, penetra nuestros pensamientos y es el juez de cada uno y del universo entero, que nos conducirá a la plenitud eterna de nuestra felicidad. De manera que, una vez que hemos señalado la identidad de Jesucristo, pasamos a la segunda parte de la exposición de hoy, que nos concentrará en la primera de las grandes realidades de las que estamos hablando, la naturaleza de Cristo. Un teólogo del siglo XVI griego llamado Nicolás Cavasilas, en un tratado sobre Jesucristo, resume muy bien ese misterio profundísimo de la persona del Salvador, diciéndonos que después del pecado original se había levantado entre Dios y los seres humanos 3 muros de separación, mucho más difíciles de saltar que el muro que construye Trump al norte de nuestro país. Nos separaba la naturaleza, es decir, Dios es Dios, que los cielos y los cielos no son capaces de contener, espíritu purísimo, omnipotente,
eh, que habita en una luz inaccesible, es decir, en una dimensión la propia de Dios, y nosotros, seres humanos que vivimos en este mundo y que no tenemos un acceso directo a Dios, de no ser porque Cristo salta ese muro y se hace uno de nosotros, por la encarnación, como acabamos de ver. Entonces, la primera verdad sobre la persona de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre supone que Cristo derriba el primer muro de separación, que es, en definitiva, aquel que eh, nos marca una distancia infinita, como así es, entre Dios y nosotros, pero hemos visto que Cristo es el rostro de Dios y por tanto ya tenemos acceso al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Por la encarnación se hace el Emmanuel, el Dios con nosotros, y ese muro es derribado. Aunque Dios sigue siendo un misterio, bien lo sabemos. A la verdad de la Trinidad subrayábamos que Dios es Dios y por eso habita en una luz inaccesible que solamente a través de Cristo podemos tener acceso. El otro gran muro de separación era el pecado. Es la segunda parte de nuestra exposición, en el que veremos a Cristo como redentor, ¿verdad? Como con su pasión y muerte y resurrección tira este muro, el segundo muro levantado entre nosotros. El tercer muro de separación es la muerte, que era la gran consecuencia del gran mal que se deriva del pecado y que hace que los seres humanos estemos siempre con ese enigma que sobre nosotros aparece desde el momento mismo en el que pues, somos conscientes de que hay un término de nuestra vida que es la muerte y en cambio Dios es la vida. Cristo mismo se manifiesta como aquel que es la vida. Yo he venido a traer la vida y la vida en abundancia. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Bueno, pues con su resurrección, como veremos también más adelante, va a derribar el muro de la muerte y va a abrir de par en par las puertas de la vida eterna. Y esto aparece especialmente patente en la liturgia de la vigilia pascual, en el que el sacerdote entra en el templo a oscuras. Muy probablemente habrá que seguir estas ceremonias este año por las condiciones de esta crisis global por el coronavirus. Tendrá que seguirse en línea, ¿verdad? Pero, en fin, veremos, ojalá podamos seguir al Papa, ¿verdad? Que introduce el solito con el cirio pascual, al canto del Lumen Christi, o sea, la luz de Cristo, que se introduce en el templo a oscuras, señalando la oscuridad de la muerte. Cristo pasó por ella, pero se levantó victorioso. Para que todo esto tiene una expresión litúrgica en la fiesta más importante de toda la vida cristiana, que es la Pascua. Bien, pues entonces hemos ya dado pasos muy importantes en el derribar el primero de los muros, ¿no? Y pues todo el resto de nuestra exposición se concretará en cómo Cristo derriba el muro de la naturaleza, ya lo hemos visto, el muro del pecado, el muro de la muerte, y no obstante haber sido tratado tan mal por los hombres cuando vino a nosotros, sin embargo quiere permanecer con nosotros en su condición de Emmanuel. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Se queda en su presencia sacramental, que es la consecuencia más inmediata de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Bien, pues entonces vamos a ver cómo Cristo derriba el primero de los muros, aunque ya nos hemos referido a este misterio, ahora nos tenemos de forma particular. Cuando llegó la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo, dice San Pablo. Lo envió nacido de una mujer, esa mujer es María, para hacernos hijos de Dios. La meta fundamental de la encarnación es introducirnos en la vida de Dios, es decir, hacernos hijos suyos. Entonces, San Lucas nos da detalles, seguro con la fuente para darnos todos estos datos es la misma Virgen, a la que conoció el mismo San Lucas. Y bueno, pues a una aldea perdida en Tierra Santa, al norte, en Galilea, es enviado un embajador divino, Arcángel Gabriel, que le anuncia a María que ha sido elegida por Dios para ser madre de su hijo. Ella era una muchacha que tendría apenas unos 15 años. Como buena israelita, era conocedora de la palabra de Dios, que meditaba en su corazón, como lo dice el Evangelio. Jamás hubiera pensado que Dios la había pues destinado a ser la madre del Salvador. En un primer momento, María se estremece y el ángel la tranquiliza, pues, porque toda manifestación de Dios pues es algo que, pues, que resulta profundamente misterioso, ¿no? El ángel le dice: no temas, María, ha sido hallada grata a los ojos de Dios. La llama no por el nombre de María, sino por el latín gracia plena, llena de gracia, que significa, como veremos, llena de Dios, amada por Dios. Ella había sido elegida desde pues, su nacimiento como libre de todo pecado. Es la nueva arca de la alianza, donde Cristo viene a hacerse presente por la acción del Espíritu Santo. María, al recibir la embajada del ángel y preguntar cómo será esto, porque no conozco varón, es decir, no conozco ni conoceré varón. El verbo conocer en hebreo significa pues un conocimiento muy profundo, incluso el conocimiento que puede tener marido y mujer por la unión entre ellos, reconocer. Si, por ejemplo, en el Génesis se habla de que Adán conoció a Eva, es decir, tuvo esa unión marital prevista por Dios. Entonces el verbo conocer en el original que traduce en nuestra lengua, el original hebreo, tiene un sentido muy profundo, no solamente el conocimiento de noticias o de datos, sino es conocer a la persona en todas sus dimensiones. María, al decir que no conoce varónico, el verbo en griego que utiliza San Lucas, también tiene que ver con el futuro, es decir, no conozco ni conoceré varón, es decir, no habrá ningún trato carnal con nadie, según lo que ella había dispuesto para su vida, impulsada por el Espíritu Santo, sin duda, por esa plenitud de gracia que posee desde que viene al mundo. Entonces, el ángel le hace ver que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y que hará fecundo su seno, ¿verdad? San Agustín, comentando este pasaje, dice que así como la luz traspasa el cristal sin tocarlo, así el Espíritu Santo fecunda el vientre virginal de María, porque Jesús no es cualquier ser humano, es el Hijo de Dios, y su nacimiento no es de acuerdo con los cauces normales para que un hombre venga al mundo, por el conocimiento entre marido y mujer, la unión esponsal que Dios ha dispuesto. Ahora que Santa María pues es el primer sagrario, contiene a Cristo, sagrario inviolado, ¿no? Por eso la tradición de la Iglesia la llama la siempre Virgen, antes del parto, durante el parto y después del parto. De manera que tenemos que María responde que sí, en contraposición con el no de Eva,
que se cerraba las puertas a que Dios viviera en comunión con nosotros. Aquí es exactamente el polo opuesto. De manera que María libremente responde con todo su ser femenino, que está dispuesta a cumplir ese querer de Dios, y lo acepta de todo corazón, con las palabras que ya conocemos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y dice el Evangelio, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que recordamos todos los días los cristianos a las 12 del día, en que el día se convierte en tarde, porque es parteaguas de la jornada, y entonces hay una costumbre de rezar el Ángelus a las 12, que podemos rezar ahora que son las 12. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, dice María, hágase en mí según tu palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso son los pasajes del Evangelio que rezamos en el Ángelus, ¿no? María responde que sí, humildemente, como esclava de Dios, ¿no? Sin ese sí, quién sabe qué hubiera sido el ser humano. Libremente María, con toda su capacidad de abrirse al querer de Dios, dijo que sí, como dice el Papa Francisco, el sí más profundo que ha tenido lugar en este mundo nuestro, el sí de la criatura humana frente a su Dios. Para que vemos como Dios Padre no envía a su Hijo así a chaleco, por así decir, de una forma así, como utilizando un lenguaje popular, no nos impone a Cristo, sino que en la persona de María pregunta a la humanidad, porque es el estilo de obrar de Dios, elegir a una persona como representante de la humanidad, si acepta la mediación de Cristo, si acepta la salvación que ofrece. Y María, repito, responde con un sí, sí sostenido, dice el Papa Francisco. ¿Por qué sí sostenido? Porque ese sí lo dará María a lo largo de toda su vida, desde la Anunciación hasta el Calvario, en el que la aceptación de la voluntad del Padre pasa por el momento más oscuro de la vida, que es la crucifixión y muerte de su Hijo, y ella, sin ponerse en plan rebelde con Dios, ni mucho menos, dice un sí silencioso a un querer de Dios que para ella pues exige mucha fe, ¿verdad? Porque ve que muere su hijo, el que solo hizo el bien, y termina como el peor de los malhechores, ¿no? Ella será la única luz de fe encendida el Viernes Santo y el primer Sábado Santo, ya que sigue creyendo que su hijo es el Hijo de Dios, no obstante que ha muerto. De manera que María va a peregrinar en la fe a lo largo de toda su vida, por eso es maestra de fe. Bien, pues entonces aquí en este espléndido fresco de Giotto, un pintor italiano del siglo XIV-XV, vemos el icono de este profundo misterio. El Padre representado con sus barbas, el Espíritu Santo con forma de paloma, no es que sea una paloma, sino que así se le representa porque es la forma que adopta en el bautismo de Cristo. El arcángel Gabriel, que se inclina respetuosamente sobre María, siendo que María es humana y por tanto el ángel es superior a los seres humanos, y sin embargo aquí María, por ser la amada por Dios, la siempre virgen, es objeto de una reverencia por parte del arcángel. Bien, pues entonces las consecuencias que trae consigo la encarnación son de la mayor importancia. ¿Por qué? Pues porque significan que Cristo se ha unido a cada ser humano. Hay un autor de la antigüedad que dice en latín
humanus sum et nihil me alienus est, o sea, soy hombre y nada de lo humano me resulta ajeno. Pues estas palabras las puede decir Cristo, pues todavía con mayor razón. Soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Lo dice a pleno pulmón, aunque en el Evangelio no aparece, pero en fin, yo estoy aplicando esta frase de este autor latino. Es que comparte todo lo humano, sí. ¿Y qué pasa con el pecado? Lo que pasa es que el pecado no es propiamente humano. Cristo no pecó, comparte con nosotros, ya veíamos, el dolor, la misma muerte, pero no el pecado. El pecado se introdujo por las insidias del enemigo, Satanás, ¿verdad?, que incita al hombre a que le dé la espalda a Dios, que rompa su relación con Dios, como en efecto va a suceder, pero Cristo no conoce de ninguna manera el pecado, que repito es una realidad que viene del mundo angélico, ¿no?, a que pertenece ángeles y desde luego el ángel caído, ¿no? Pero Cristo da un paso todavía más a ese soy humano y nada de lo humano me es ajeno, porque nos dice a cada uno, soy tu hermano y nada de lo tuyo me es ajeno. ¿Por qué? Pues vamos a detenernos brevemente a considerar esta consecuencia de la encarnación que tiene mucho que ver con nuestra vida de cada día. Una de las relaciones más nobles en esta tierra es la relación de amistad. Dice C.S. Lewis, un filósofo inglés que le he citado muchas veces en las distintas clases, que la amistad es el plato fuerte de la vida. En estos momentos de crisis global ha habido muchísimas muestras, las he conocido muchas de ellas, de personas que pues realmente se juegan la vida por auxiliar al amigo que está en este momento difícil, afectado por esta enfermedad, pone a la humanidad verdaderamente al borde del colapso, ¿no? Esto tendrá fin con el favor de Dios, desde luego, estamos pidiendo por ello, pero en fin, hay quien está siendo afectado, está golpeado, y hay personas que siendo sus amigas no abandonan a aquella persona que se encuentra en esa situación crítica. Bien, pues un amigo que tiene muestras formidables de pues, verdadero amor desinteresado hacia uno, pues muestra, repito, con su cercanía la maravilla de la amistad, una verdad consoladora. Cristo mismo nos dice, yo los he llamado amigos, y quiere que, pues, verdaderamente es el amigo verdadero. El mejor amigo que podamos tener, llega un momento en el que, pues, no puede seguirnos del todo. Vamos a suponer que alguien está padeciendo esa enfermedad terrible, la depresión, de la que hemos hablado en su momento, que en fin, afecta a muchísimas personas en este mundo. Dice un psiquiatra que hasta el 12% de las personas padecen este mal psicológico, la depresión. Vamos a suponer que una persona tiene depresión y un amigo suyo quiere acompañarlo. Y bueno, pues llega un momento en el que aquel amigo no puede seguir del todo, pues porque para comprender a un deprimido hace falta estar deprimido. Entonces, nuestro amigo, si somos nosotros los que estamos padeciendo esa enfermedad, Dios lo libre de ella, no nos puede seguir porque hay limitación, ¿verdad? Su persona es su persona y la nuestra es la nuestra, ¿no? No hay un límite. Pero para Jesús no hay límite. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Y como subraya tantas veces Juan Pablo II, él se ha unido a todo ser humano, no solamente al que está bautizado, que forma parte del cuerpo místico de Cristo, es la iglesia, la que componen todos los bautizados, la iglesia de Cristo, sino que
Además de todo bautizado, todo ser humano comparte con Cristo la humanidad, no porque se funda en ella, sino porque Cristo mismo, como amigo y hermano, vamos a decir con un lenguaje popular, se mete en nuestro pellejo, es decir, en nuestro pellejo humano. Lo vemos a lo largo de todo el Evangelio, cómo creció, aprendió a ser hombre, vivió una vida plenamente humana, se entregó a los demás, quiso cargar con nuestro destino humano, se identificó con él, quiso tener un cuerpo humano igual al nuestro, con todas sus limitaciones, ya lo veíamos, cansancio, hambre, sed, cargó con todo el egoísmo que es posible que se exprese en este mundo, cargó con toda la frialdad, la incomprensión, el odio con el que puede encontrarse uno en esta vida. No lo entendieron, lo llamaron blasfemo, sufrió la traición, incluso por parte de uno de sus discípulos, se dejó maltratar, torturar, matar en una cruz, él que solo hizo el bien, incluso quiso experimentar la derrota, el abandono. En Getsemaní experimentó la depresión más profunda. Verá que nadie le puede decir a Jesús, tú no me sigues porque no sabes lo que yo me siento ahora, no puedes saber lo que yo experimento. Cristo nos puede decir, sí que lo experimento, porque Él no le vamos a dar lecciones de humanidad, ¿sí? Sino que es verdaderamente el amigo que, pues tanto como a Lázaro nos quiere a cada uno, un amor personal, porque el amor o es personal o no es amor. Y, en fin, el viernes pasado, Papa celebró aquella liturgia para pedir a la providencia divina que nos libre del mal que hoy por hoy está golpeando a la humanidad, el coronavirus. Parecía ese Cristo crucifijo del siglo XIV, en medio de la lluvia. A mí me parecía como Cristo llorando junto con toda la humanidad por este padecimiento que de ninguna manera le es indiferente, sino que sufre con nosotros y en nosotros. Hoy en la mañana que tuve que salir a celebrar misa, pues me abordó una persona que está atendiendo como voluntario a personas que están en esta situación y pues yo me atreví a, pues desde el ejército, ¿verdad? Como pide ahora las precauciones, el protocolo que hay que vivir. Decía, a ver, me decía, usted en esta labor humanitaria está siendo Cristo que pasa consolando a aquellas personas que en este momento pues no encuentran fácil consuelo. Todo esto porque nos ama entrañablemente. Tendremos toda la eternidad para captar la hondura del amor de Cristo por nosotros. De manera que la encarnación tiene esta finalidad, como dice pues toda poesía y toda canción que canta el amor. Dice el amante a su amada, somos dos en uno solo. Y bueno, pues esos son como dos, como decía también pues un autor antiguo a propósito de la amistad entre dos grandes, San Gregorio y San Basilio. Eran dos, una sola alma en dos, ¿no? En dos personas. Bueno, pues cada uno de nosotros estamos por la encarnación de este misterio profundo que nos toca muy de cerca, o sea, cerquísima. Estamos, por así decir, participando de la misma vida de Cristo. En estos, otra de las consecuencias de la encarnación es que cuando los cristianos especialmente hacemos oración, en realidad lo que hacemos es continuar la oración de Cristo al Padre, que en el Evangelio aparece con tanta insistencia. En realidad estamos tan unidos que Cristo se sirve de nosotros para dirigirse al Padre. Aquí tenemos esta obra de Murillo, La Sagrada Familia, que es un icono de una de las consecuencias fundamentales de la encarnación. Cristo vino a la tierra sirviéndose del vientre virginal de María y de la protección de San José. Dios pensó las cosas de forma pues, muy sabia y dispuso que
la virginidad de María no estuviese pues desprotegida, sino que puso a este varón justo, San José, un carpintero sencillo, el hombre de confianza, y le entregó sus mejores joyas, su hijo y su madre. Y bueno, pues en la tradición de la Iglesia se considera a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, como un icono de la Trinidad, es decir, allí en ese hogar de Nazaret, donde Cristo quiso venir a la tierra, donde no hay más que entrega amorosa de San José, que era el menor categoría, hacia su hijo, al hijo que Dios le concedió, ¿verdad? Como José significa Dios añadirá, la entrega añade a la vida del justo José, así lo llama la Escritura, la vida de sus grandes tesoros, su madre y su hijo. De manera que allí ese amor de la Trinidad es un reflejo en la Sagrada Familia muy fiel, ¿no? Porque el Padre vive volcado al Hijo, el Hijo vive volcado al Padre en el Espíritu Santo. Ya lo hemos repetido muchas veces. El que ama, el Padre; el que es amado, el Hijo; el que es el amor, el Espíritu Santo. Las tres procesiones de la Trinidad que se vuelcan en ese océano de amor es la Trinidad. Bueno, pues un reflejo de ese océano de amor infinito lo tenemos en esta representación de la Sagrada Familia, en la que cada uno de los miembros vive para el otro, ¿no? No hay un yo, sino es todos está volcado hacia el tú, ¿verdad? Lo vemos en la Santa de María y de José. De manera que Dios dispuso que viniera Jesús a este mundo, no de cualquier manera, sino ya lo hemos detallado en relación con María, y viviendo en una familia durante 30 años. Lo llaman los autores la vida oculta de Jesús. Oculta, pues, para la generalidad de las personas que no veían en Jesús más que un niño, un carpintero que recibe de José el oficio que todo padre eh, no es padre carnal de Cristo, hermanos, el padre custodio del Salvador. Todo padre israelita tenía que transmitir a su hijo un oficio, y José le transmite el oficio de carpintero o artesano, y Cristo dedicará 30 años de su vida a estar en esa familia, en lo que llama San Juan Pablo el Evangelio de la familia y el Evangelio del trabajo. Nos manifiesta con su vida de trabajo en Nazaret el valor santificador del trabajo, eso de las consecuencias de la encarnación. Vemos, por tanto, que desde el momento en el que Cristo trabajó, el trabajo humano es una realidad santificante y santificadora, como Dios encargó que manifestara a los cuatro vientos San José María, ¿no? Cada uno de nosotros en estos momentos de confinamiento en nuestras casas hemos de estar trabajando, porque no estamos de vacaciones, y sabiendo que ese trabajo es ofrecido a Dios, nos santifica, es continuación del trabajo de Cristo aquí en la tierra, y pues punto de apoyo para nuestra vida de cristianos, y pues a través del trabajo conseguimos el pan que nos alimenta, y no solamente eso, sino que estamos en condiciones de ofrecer nuestro trabajo como una ofrenda agradabilísima en la presencia de Dios, como fue el trabajo de Jesús en Nazaret, el de San José y el de Santa María, que como ama de casa cumplía sus deberes sencillos, y allí que pues Santa María en su vida no realizó ningún milagro, y es la más santa de todas las criaturas. Y bueno, pues se santificó en su labor doméstica, no hizo nada extraordinario, pero todo lo que hizo lo hizo con amor extraordinario. Otro tanto hay que decir de San José. Bien, pues entonces vemos que la encarnación trae consecuencias de primer orden que nos ponen delante, pues, la grandeza de la vida corriente y la maravilla de nuestra condición de ser humano. Desde el momento en el que Cristo se hace hombre, es una gloria ser humano.
¿Y para qué se humaniza? Pues para divinizarnos. Muy bien, jóvenes, pues gracias por su atención. Con esto hemos llegado a el primero de los grandes asuntos que hay que tratar sobre el misterio de Cristo. Nos quedaría solamente el misterio de su condición de Salvador, donde abate el muro de el pecado, y el misterio pascual, en donde abate el muro de la muerte. Muchas gracias por su atención. Y sigo a sus órdenes, como siempre. Gracias, padre. Encantado. Muchas gracias, padre. Adiós. Gracias. Los extraño mucho. Gracias. Ustedes, prof. gracias. Yo tengo una pregunta, ¿Quién eres? Mariana. Estoy en DNG. Sí. Es que en UPSI no me aparece la calificación del primer parcial. Muy bien, pues en un mail, por favor, dime todos estos detalles. ¿Sí? ¿Mandé? En un mail, ponme todos estos Sí, ya le envié detalles. un correo, como a las 8. Perfecto, yo lo veo y veo ese asunto. Sí, muchas gracias. Para Ah, servir. y también para saber los criterios de evaluación, ¿podría enviarme los criterios de evaluación también? Sí, cómo no. Sí, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Padre, yo ¿Sí? también quería checar mi calificación. Soy Michi. ¿Quién? ¿Misty? Muy bien. Le Espero comenté poder contestar todas sus inquietudes a través del correo electrónico. Sí, ok. Entonces se lo pongo todo por correo. por favor. Sí. Padre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. padre. Hasta pronto. Buen día, hasta luego. Igualmente. Gracias, Mariana, por favor. No, de que, doctor, les pedí que pusieran en el chat presente para Sí. llevar un control de las asistencias. Excelente. ¿Sí? Muy buena técnica. Sí, Muy muy bien. amable. Que Entonces, esté en muy cuanto bien. puedas, me envías el video. Sí, claro que sí. Muy amable. Y, doctor, ¿podría enviarme las calificaciones de DNG, por favor? Muy bien, claro que Para sí. enviárselas al doctor Nicolás, Mucho gusto. porque esto fue hasta, subió hasta dirección, hasta la Vale. dirección de DNG. Entonces Muy bien. el doctor Nicolás me pidió por ahí tenerlas para hacérselas llegar a la directora y que viera que pues no hay alumnos perjudicados. Así es. El que no trabajó, pues no trabajó. Exactamente, ni hablar. Muchas gracias. Muy Hasta bien, luego. que esté muy bien, hasta luego. No, pues bye.